Quédate en este episodio porque te vamos a decir cómo pagar tus impuestos si prestas servicios de hospedaje en plataformas como Airbnb, Booking, etc. Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien. Existiendo. Y esto lo decimos por una razón. Sí. Es importante mencionarles que esta es una serie de 3 videos. Aquí sí, por primera vez va a tener lógica que estemos repitiendo tanto la ropa. Es una serie de 3 videos. Les vamos a hablar específicamente del tratamiento que tiene los ingresos por plataformas. Sin embargo, es importante mencionar que la ley tiene 3 divisiones de estos ingresos. No todo lo que recibimos por plataformas es lo mismo, sino que la ley lo divide como transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, prestación de servicios de hospedaje y enajenación de bienes y prestación de servicios. Entonces, vamos a tener 3 episodios distintos y es importante también que sepas que todos están como medio prefabricados y hechos de la misma forma, donde vamos a tener divisiones de contexto, donde te vamos a contar toda la historia de este régimen, por qué nace, por qué es relevante, cómo lo copió México, etc. La segunda parte que hablamos es acerca de las generalidades, es decir, cómo funciona en todo el contexto este régimen, desde con qué regímenes es compatible, cuándo funcionan los pagos definitivos, cuándo los provisionales, en el tema de IVA también cómo funciona. Y la última parte es el tema de tratamiento fiscal. El tratamiento fiscal de estas 3 divisiones que tiene el régimen. Por lo tanto, no es necesario que veas los 3 episodios, que si los quieres ver te lo agradeceríamos mucho, pero no es necesario que los veas ni que los veas completos. Si estás en YouTube, vas a poder encontrar que el video va a estar dividido en cada una de las secciones que mencionamos, pero si estás consumiendo este episodio a través de cualquier plataforma de podcast, vas a encontrar en la descripción cada una de las divisiones que va a tener en tiempo para que ya sepas exactamente a qué minuto irte y ya nada más ver la parte que te haga falta, porque todo lo demás va a ser lo mismo. Dicho eso, comenzamos. Y entonces aquí comenzamos con todas las generalidades del régimen para que puedas entender un poquito la complejidad que tiene este régimen en cuanto a muchas cosas. Es un régimen que es relativamente nuevo. En este momento estamos grabando en 2024 y aún con esto es un régimen que recientemente acaba de cumplir 4 años. 4 años. 21, 22, 23, 4 años. Sí, o sea, justamente el único régimen nuevo que existe es Reciclo. Y ya, básicamente. Y que sí es nuevo y no es tan nuevo porque pues al final como que cada uno de los presidentes ha tenido su régimen insignia. Entonces ya se sabía que se iba a cambiar al menos esa parte. Pero este sí fue un régimen que tuvieron que crear de la nada, que tuvieron que crear porque México hasta este momento es como de muchas relaciones internacionales. Ajá. Y trata de estar como siempre a la vanguardia de todo lo que hacen los demás. Entonces, para estar un poquito a la par de otros países y como conformamos o formamos más bien parte de la OCDE, pues nos tenemos que ir adaptando a reglas que vayan teniendo todos los países que conforman esta organización. Entonces, básicamente, ¿cómo nace este régimen? Nace en la reforma del 2019, que fue, si no me equivoco, la primera propuesta por el Ejecutivo actual, Andrés Manuel López Obrador, donde básicamente estaban buscando ya hacer que en México se pagaran más impuestos, porque también esa es la realidad. Nace de un tema donde se quiere evitar la evasión de estos impuestos, porque básicamente lo que hace es que regula todos los impuestos o todos los ingresos que se obtenían a través de plataformas que estaban en el extranjero y que podían estar en el extranjero porque son servicios digitales. Exacto. Y también es importante saber que en México, antes de este régimen, tú escogías el que más te convenía. O sea, por ejemplo, generalmente en servicios de hospedaje estaban generalmente arrendamiento, los que fueran por tema de que eran conductores o que eran repartidores o que tenían un restaurante, podían estar en RIF en su caso o en actividad empresarial. Entonces, justamente aquí es donde dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a regular todos estos servicios que podemos identificar que tienen que ver con plataformas tecnológicas, porque también es un tema de la nueva economía y el tema digital y el tema de pues todo lo que estaba funcionando en este momento, y México pues buscó el regular esto. Sí, y justamente en esta parte, el tema del por qué existía una evasión es porque nosotros sí estábamos generando nuestros ingresos en México, pero como se generaban a través de una plataforma del extranjero, o podíamos acceder a beneficios que no nos tocaban, como tenía muchos el RIF, por ejemplo, o
en realidad ni siquiera se acaba pagando ese impuesto porque pues al final tú podías recibir el dinero de 1000 formas distintas. Entonces, por ejemplo, todos los que estaban en Uber anteriormente, como no existía una regulación tal cual en México, ellos podían estar recibiendo el dinero en efectivo, eso simplemente ya no se declaraba y se declaraba lo que sí les llegaba por tarjeta. Es correcto. Entonces, lo que hizo México fue voltear a ver a los otros países que estaban en este mismo grupo de la OCDE y específicamente en Francia se lanzó en su momento la famosa Ley GAFA, que fue denominada Ley GAFA porque aplicaba específicamente para 4 personas. Para Google, Amazon, Facebook y Apple. ¿Por qué? Porque son los principales creadores de ingresos a través de todo lo digital. Google, no tenemos que decirlo, estás viendo seguramente este video en YouTube, entonces aquí hay una forma de crear dinero. Amazon, podemos vender cosas a través de Amazon. Facebook, todo lo de la publicidad, etcétera, también se genera ahí, y también lo que te llegan a pagar por tu creación de contenido. Y Apple, todo el tema de crear... ahora hasta películas. Hasta películas, aplicaciones, etcétera. Entonces, básicamente lo que hizo Francia en su momento fue tratar de regular esto para que independientemente de dónde estuviera la plataforma, se pagaran los impuestos en Francia. Y fue lo que se recreó en México, diciendo que todas las plataformas que quisieran estar en México tenían que estar con un RFC que iban a generar única y exclusivamente para poder generar en México las constancias de retenciones que vamos a explicar un poco más adelante. Y obviamente pagar el impuesto de los ingresos que generaban en México, porque también justamente eso es lo que pasaba. Estas plataformas pues generaban ingresos, pero no pagaban impuestos en México, y por la forma en la que pagamos impuestos en México, pues tendrían que también pagar aquí. Entonces, en términos generales, esto fue lo que hizo que se creara este régimen. Se crea con la reforma del 2019, como les decíamos, aplica a partir del 1 de junio del 2020 y de ahí ha tenido algunas modificaciones que vamos a explicar un poco más adelante, pero en términos generales ese es como el contexto histórico del por qué existe este régimen y el por qué ahora sí tenemos que estar exclusivamente en este régimen si tenemos esos ingresos. Creo que también es importante mencionar que justamente el régimen nace con la reforma del 19, que era aplicable al 20, que por alguna razón dicen se va a aplicar a partir del 1 de junio y que en su inicio o en esos primeros 7 meses del 2020 fue un caos para contribuyentes, para las plataformas, para todo el mundo, porque la mecánica era dependiendo de tus ingresos, aplicaban una retención de impuestos en ISR, parecido a lo que pasa en Reciclo, pero aquí era es el ingreso mensual, porque la tabla hablaba de ingresos mensuales. Sin embargo, tal vez yo en un mes o en un día tengo un ingreso de 1,000 pesos y me aplica una retención, y en otro día generé 4,000 y me aplica otra retención. Entonces, justamente, como que todo el mundo, contadores, todo el mundo que estaba relacionado con este régimen, empezamos a decir, oye, no está funcionando de manera correcta. Y entonces, en esas reformas del 20, hacen un cambio en ISR para estas plataformas. En realidad, la fecha tampoco es que funcione de la mejor forma, pero ya lo fueron puliendo un poquito más. Únicamente para llegar a este punto, y creo que ya para concluir el tema de generalidades, en el proceso legislativo de todo este proceso, justamente, lo que mencionaban es que llegaron a estas tasas por este famoso tema que ahora tiene el SAT de las tasas efectivas, donde decían, ok, una persona que tiene ingresos por Airbnb normalmente me va a estar pagando este porcentaje del impuesto. Entonces, ahí lo único que hicieron es decir, como ya nos vamos a ir sobre el ingreso, en teoría, si tú te vas, por ejemplo, al porcentaje que les vamos a decir más adelante, no deberías de estar teniendo como ninguna variación. Spoiler alert, sí ocurre. Sí ocurre. Pero creo que con eso cerramos esta parte de generalidades y ahora sí, perdón, del contexto histórico, y ahora sí nos pasamos a las generalidades. Sí, justamente la pregunta es, ¿para quiénes aplican? Ya lo dijimos en el tema del contexto. Aquellas personas físicas, es un régimen exclusivo de personas físicas que tengan ingresos a través de plataformas tecnológicas. Es importante identificar cuándo sí es una plataforma y cuándo no. Por ejemplo, días pasados tuvimos una asesoría y nos decían, oye, es que si yo vendo cosas a través de una página que yo tengo en internet, ¿es una plataforma tecnológica? Tengamos entendido que no, porque aquí lo importante es una intermediación de una plataforma. Justo creo que para llegar a este punto
tal vez sí es importante decirles el nombre gigante de este famoso régimen de plataformas, que es de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares. O sea, de plataformas digitales. Pero justamente si se fijan en este nombre dice mediante. Y algo que es como muy relevante en este punto es que exista una intermediación. Normalmente aquí, como nosotros lo llegamos a explicar en asesoría, es yo tengo una casa que me sobra, Airbnb tiene una aplicación que me va a conectar con personas que necesitan esa casa que me sobra. Una persona va a rentar mi casa a través de Airbnb, le va a dar el dinero a Airbnb y Airbnb me lo va a dar a mí. Básicamente a eso se refiere una intermediación. Y si se fijan y hacen un análisis más o menos por encimita, es lo que pasa con Uber, lo que pasa con Rappi, Didi, Amazon, Mercado Libre, etc. También es importante entender que obviamente este régimen como que no se ha reformado en el tema de, por ejemplo, cambios que tuvo con Reciclo, porque es importante entender con cuáles regímenes sí es compatible, que básicamente son todos excepto Reciclo. Por alguna extraña razón, en Reciclo sí mencionan que no es compatible. Hay una cosa en resolución que sí menciona el tema de plataformas. Sin embargo, si ya en un llenado real de una agregar actividades en el SAT, no permite esta combinación de ingresos por plataformas e ingresos por Reciclo. Ajá. Algo también que es importante mencionar, ya les explicábamos más o menos el por qué estamos haciendo esto en 3 episodios, pero tenemos 3 distintos tipos de retenciones dependiendo de cada uno de los ingresos que tengamos. Podemos tener transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, en el cual nos van a hacer una retención del 2.1%, hablando únicamente de ISR. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de un régimen, únicamente nos va a afectar en cómo pagamos nosotros nuestro impuesto sobre la renta, que es el impuesto que normalmente pagamos por las ganancias que tenemos o por los ingresos que tenemos, o por cualquier afectación positiva en nuestro patrimonio, dependiendo qué tan técnicos nos queramos poner. Entonces, hablando únicamente de ISR, vamos a tener una retención del 2.1% cuando realizamos actividades de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Vamos a tener una retención del 4% cuando tenemos prestación de servicios de hospedaje y una retención del 1% cuando tenemos enajenación de bienes y prestación de servicios. Aquí, estas son las retenciones ideales, esperadas, perfectas, pero podemos llegar a tener una retención del 20%. Sí, y esto básicamente pues por un error de no poner el RFD dentro de la plataforma, porque justamente la misma ley menciona que si no pones tu RFC dentro de la plataforma, en un apartado específico que la plataforma te mencione, tendrán que hacer esa retención del 20%. Y justamente eso también fue un problema cuando nace el régimen, porque todas las personas decían, no, ya no me conviene vender por Amazon, vender por Mercado Libre, porque me están reteniendo el 36% de impuestos y pues no me funciona. ¿Por qué menciono el 36%? Porque en IVA también decía que si no ponías tu RFC, te retendrían el 16% del IVA de tus ingresos. ¿Cuál es el problema aquí? Que obviamente estas retenciones no las puedes acreditar, es decir, no puedes disminuir tus impuestos y tendrías que volver a hacer un pago por esos ingresos que obtuviste. Sí, en temas de IVA también, nada más para no dejarlo ahí volando, actualmente la retención que te tendrían que hacer es del 8%. Entonces aquí tenemos que comparar y por eso es que es bien importante que sí tengas una asesoría adecuada, donde por un lado, por ejemplo, si yo tengo transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, me van a estar reteniendo el 10.1%, que va a ser 2.1% de ISR y el 8% de IVA, contra un 36% si no pongo mi RFC. Sí, el más alto es servicios de hospedaje, donde es una retención del 12%, 4% de ISR, 8% de IVA, si no sería el 36%. Y en enajenación de bienes y prestación de servicios llegaríamos a una retención del 9%, contra el 36%. Es súper importante que sí tengan una asesoría y que lo hagan de forma correcta, porque también cuando ustedes hagan este aumento de obligaciones en la página del SAT, les va a preguntar con qué RFC van a estar trabajando y este RFC viene en una lista de plataformas tecnológicas que implementó el SAT para que tú mismo pudieras saber si esa empresa estaba registrada como plataforma tecnológica. Es por eso que esto también nos da una pauta para saber si la empresa con la que tú estás trabajando te va a poder adecuar tus ingresos a este régimen o no.
Si, por ejemplo, tú estás trabajando a través de Shopify, que es una pregunta que nos hacen comúnmente, ni siquiera está registrado como plataforma, pero aparte no existe una intermediación. Entonces, cuando nosotros vamos a decidir si tenemos que estar en una plataforma, tenemos que hacernos principalmente dos preguntas. La primera es, ¿existe una intermediación? Es decir, ¿el dinero que me pague mi cliente va a llegar antes a un tercero para después dármelo a mí? ¿O va a llegar simplemente del tercero a mí por PayPal, Hotmart, lo que sea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que ya va a ser la que nos va a poder confirmar si tenemos que estar en este régimen o no, es: ¿la plataforma con la que voy a trabajar está registrada como una plataforma tecnológica? Si no caes en ninguno de los dos supuestos, no tienes que estar en plataformas. Si la plataforma sí cae en este supuesto, pero de todas formas no está registrada, no puedes estar en plataformas porque no existe una retención que te esté haciendo ninguna plataforma. O sea, aquí también es importante mencionar que obviamente sí existen empresas mexicanas que sí hacen intermediación. Por ejemplo, hace poco descubrimos que Liverpool sí hace esto. A través de su tienda en línea, realmente es hacia terceros los que les pagan. Entonces, sí es importante identificar este listado, sí, de plataformas del extranjero, pero también puede haber empresas mexicanas. Por ejemplo, anteriormente Netflix estaba en este listado. Sin embargo, supongo que vieron que no les convenía estar como plataforma tecnológica del extranjero y crean un Netflix México o una cosa así. Entonces, sí es identificar, si no está en esta plataforma, saber si esta, o sea, creo que este tren de pensamiento que menciona Eric de si te pagan a través de un tercero, es una intermediación. Sí, es única, o sea, y esto aplica solamente para los del extranjero. O sea, ¿y por qué se menciona de esta forma? Porque de todas formas, si estás trabajando con una empresa mexicana, te va a decir cómo te tienes que dar de alta. Esto pasaba, como decía Arturo, por ejemplo, con Liverpool, también pasa con Coppel, con Walmart, de remate, que es en realidad Mercado Libre, etcétera. Entonces, si caes en este supuesto del extranjero, son esas dos preguntas, y si caes en una de la empresa mexicana, básicamente ni siquiera te van a dejar registrarte como proveedor si no estás dado de alta como ellos piden. Luego aquí viene la parte más complicada de este Frankenstein que existe como régimen, que es decidir y definir si eres pagos provisionales o pagos definitivos y qué tipos de pagos provisionales o qué tipos de pagos definitivos. Diría que es de las partes más complicadas porque en la siguiente sección de este video vamos a ver que la declaración anual también es un tema. Sí. Pero esta sí es de las partes más complicadas. Básicamente aquí nos menciona la ley del ISR que si nosotros tenemos ingresos por 300,000 pesos, podremos optar por pagos definitivos. Estos 300,000 incluyen cualquier otro tipo de ingresos que tengas. Es decir, si tienes ingresos por todos los salarios y en el año ganas 200,000, si crees que vas a vender 100,000 o menos, podrás tener pagos definitivos. Si crees que va a ser más, tendrás que estar en pagos provisionales. Entendamos y recordemos que es un pago definitivo. Básicamente aquí lo que funciona es que esta retención que te harán las plataformas se considera ya como todo el impuesto que tuviste que pagar, y si tuvieras una diferencia, digamos que tuvieras que pagar de más, no tendrías que hacerlo porque se considera un pago definitivo. Hay excepciones en este régimen, pero básicamente así es como funciona el pago definitivo. Entonces, voy a primero explicar la parte de los definitivos. Aquí nos dice que si no superamos 300,000, podemos optar por pagos definitivos. Ahí tendremos que especificar si todos nuestros ingresos serán siempre por una intermediación o también tendremos ingresos directamente del usuario. Esto es muy común que suceda, por ejemplo, en los que reparten alimentos o hacen servicios de transporte terrestre de personas, Uber, Didi, repartidores de Rappi, donde les pueden llegar a pagar en efectivo. Entonces, ahí dice, ok, ya es definitivo lo que te retuvo la plataforma, pero si te pagaron en efectivo algo, tendrás que hacer una declaración en ese mes por esos ingresos en efectivo. 2, tendrás que emitir una factura por esos ingresos. Y 3, tendrás que pagarme impuestos. ¿De cuánto? Dependiendo de lo que estés. En este caso, que es los que reparten comida o que transportan personas, de 2.1 de ISR y el 8% de IVA. Aquí es una cosa muy extraña porque dices, ya es definitivo, pero sin embargo está esta exclusión que está en la ley. Justo por eso es un Frankenstein. Y aquí nada más como para tratar de generar un poquito más de empatía con tu contador. Imagínate que esta reforma sale en diciembre del 2019, aplica a partir de junio del 2020. Durante el 2020 todavía se siguen haciendo reformas y ya del 2021 a la fecha
pues ya tenemos todavía como un poquito más claro el cómo funciona. Pero sí hubo reformas bien importantes del 2020 al 21, donde te decían que si tienes cierto tipo de ingresos se juntan, que si, por ejemplo, antes, por ejemplo, no te juntaba en teoría lo de arrendamiento, si no me equivoco, o los intereses para computar estos 300,000 pesos. Es a los 300,000 en el Eran 19. únicamente de plataformas. Eran únicamente de plataformas. Ajá. En la reforma del 20 aplicada al 21 ya incluyen todos los ingresos. Entonces tú podías tener tus sueldos, por ejemplo, por 2 millones de pesos y aparte nada más tener tus 300,000 pesos de plataformas porque tienes tu casita en Airbnb o lo que sea y podías optar porque fueran pagos definitivos y ya no ibas a hacer nada más. Pero una vez que hacen la reforma, sí ya juntan todo. Entonces sí es súper importante que ahorita puedas identificar y que veas también de qué año estás viendo específicamente en este régimen la información que estés viendo. Sí. Para que sepas si sí te aplica o no, cómo te aplica, si sí puedes estar en pagos definitivos, en pagos provisionales, etcétera. Y también entender que aunque la ley te diga que es un pago definitivo, o sea, sí, pero no. Justo por eso este régimen es complicado y en realidad no muchas personas lo quieren manejar por lo mismo. Sí, exacto. Sí, ahí nada más, como último en pago definitivo, es importante que esto no lo puedes variar durante los últimos 5 años. Obviamente, si caes en un supuesto donde ya superaste los 300,000 pesos de ingresos, ya tendrías que salir y no puedes regresar a pagos definitivos. Siempre serán pagos provisionales. Ahora bien, en esto de los pagos provisionales, lo que debemos de tener en consideración es, en los pagos definitivos, normalmente cuando llegan a asesoría con nosotros, pagos definitivos, casi ni te preocupes por obtener facturas porque funciona como si fuera una nómina. Lo que te cae ya es dinero limpio, ya te lo puedes gastar en lo que quieras, ya pagó impuestos. En los pagos provisionales no funciona de esa forma. Lo que a ti te llega, lo vas a tener que declarar mes a mes y en los pagos provisionales no va a entrar ningún tipo de deducción. Entonces tú sobre tus ingresos vas a pagar el 1%, el 2.1% o el 4% y ese va a ser tu pago con el que vas a quedar a mano con el SAT en ese mes. Ya en la anual funciona completamente diferente, pero ahorita vamos para allá. Y en el IVA, ahí sí vas a poder hacer disminuciones, por ejemplo, con tus gastos. La plataforma ya te habrá entregado a ti solo el 50% del IVA porque ellos te retuvieron el 8% y entonces tú este 50% que en teoría le tendrías que pagar al SAT, todavía lo vas a poder reducir con tus gastos. Puedes llegar a generar un IVA a favor, puedes llegar a tener que pagar, pero ya únicamente va a ser sobre la mitad del IVA porque la otra mitad ya se la quedó la plataforma al inicio. Ahora, cuando llegamos a la declaración anual, que es lo que hace complejo también este régimen, de entrada tenemos que recordar que en la declaración anual se juntan todos los ingresos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo sueldos y salarios y aparte tengo lo de Airbnb, lo de Rapid y lo que sea, voy a tener que juntar mis ingresos y tenemos que estar conscientes de que durante los meses nosotros solo pagamos el 1%, el 2.1% o el 4%, que es nada, sobre los ingresos. Pero cuando juntamos nuestros sueldos con nuestra utilidad de las plataformas, es decir, nuestros ingresos menos nuestros gastos, vamos a tener que volver a calcular nuevamente el impuesto. Y entonces, el impuesto que a nosotros nos retuvo nuestro patrón muy probablemente ya no va a alcanzar y el impuesto que nosotros estuvimos pagando a lo largo de los meses muy probablemente tampoco va a alcanzar. Nosotros hemos visto cuentas grandes, o sea, para pagar en declaración anual, incluyendo que sean personas que tengan deducciones personales, que hagan muy bien las cosas para no tener que pagar tanto, pero aún así pagar 80,000, 60,000, 50,000 pesos por esta acumulación de los ingresos que sea en la declaración anual. Sí, entonces justamente es muy importante esto, y creo que lo volvemos a repetir, el que te asesores, porque si estás en provisionales, es importante que tengas las deducciones, o sea, porque pues dirá, no, pues es que no me afectan en mis pagos mensuales, tal vez ahí no, pero ya en una tasa anual con todos tus demás ingresos, recuerda que el ISR va desde el 1.92 hasta el 35%, dependiendo de los ingresos o utilidades que tengas en tus distintos regímenes. Entonces, sí es muy importante que ahí es donde nosotros llegamos a ver el problema con este contribuyente en específico, donde pues lo hacía bien, sí tenía gastos, pero por ejemplo era una casa que ya tenía muchos años, entonces ya existía nada más la casa, existían los muebles, entonces no tuvo tantos gastos y al final le causó un ISR muy alto. En este caso en específico, por ejemplo, y les queremos mencionar todo esto para que alcancen a comprender cómo les puede llegar a afectar o beneficiar,
Porque tenemos que ser brutalmente honestos en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos una casa en Airbnb y tenemos que hacer una rampita para que puedan subir en silla de ruedas o lo que sea, muy probablemente el albañil no nos va a poder dar factura. El plomero no nos va a poder dar factura. Si tenemos un restaurante, muy probablemente algunos proveedores no nos van a poder dar factura. Si tenemos, por ejemplo, que somos conductores de Uber, Rappi, Didi, etcétera, el mecánico muy probablemente no nos va a poder dar factura. Entonces, también es un régimen que está muy limitado en las deducciones, no por la ley tal cual o por la legislación que tenemos, sino por la economía mexicana, donde todavía vivimos mucho en la informalidad. Y esto mismo es lo que genera que tú acabes pagando más impuestos cuando llegamos a este ajuste en la declaración anual. Sí. Entonces, hablando del tratamiento fiscal, que es la parte que seguramente te trajo este video, pero todo lo demás también es muy relevante para que puedas comprender por qué nace, por qué te aplica, por qué aplican ciertas cosas de esta forma en específico. Vamos a hablar no únicamente de Airbnb, o sea, sino de este tipo de ingreso que puedes tener, que es por la prestación de hospedaje, pero sí es cierto que Airbnb es la plataforma insignia en esto. Entonces, a lo largo de estos minutos muy seguramente nos van a escuchar hablar de Airbnb, pero estamos refiriéndonos a ese ingreso tal cual, solo que por clientes que tenemos nos hicimos, creo que muy expertos en esta plataforma en específico. Entonces, este video específicamente creo que te va a dar un poquito más de valor a ti porque te podemos compartir nuestros conocimientos y el qué es lo que tendría que estar pasando mes a mes en tu contabilidad también para que sepas que lo están haciendo bien. Lo primerito que tendría que estar pasando es que tú a tu contador le entregues dos cosas. En este régimen en específico existe un amarre muy completo por parte del SAT de los ingresos que tienes porque estos ingresos son reportados por la plataforma. Exacto. Y aparte, pues el SAT tiene todos tus gastos, entonces aquí sí no hay mucho que tú le puedas ocultar al SAT. Y si el contador te dice que, oye, vamos a declarar de menos para que pagues menos, en general nunca está bien, pero en esta parte está todavía peor porque existe algo que se llama constancia de retención, donde cada una de las plataformas le va a decir al SAT, oye, ¿sabes qué? Conmigo está registrado, tal como te dijo que iba a estar registrado, Arturo García, por ejemplo, y tuvo ingresos por 35,000 pesos en Airbnb, a los cuales le sumamos el IVA correspondiente y yo le tenía que pagar, por ejemplo, 40,000 pesos. Sin embargo, no le voy a pagar 40,000 pesos porque le estoy haciendo una retención del 4% de ISR y le estoy haciendo una retención del 8% de IVA. Más la comisión que cobra la propia plataforma. Entonces, cuando realicen tu contabilidad, en estricto sentido lo que tendría que pasar es que todos los ingresos que tuviste por la plataforma tienen que amarrarse perfectamente reconociendo el ingreso que tuviste en tu constancia de retenciones, el IVA que tuviste en tu constancia de retenciones, la retención del ISR, la retención del IVA, la comisión de la plataforma y el IVA de la plataforma. Aquí hay algunos criterios, de hecho, donde mencionan que no podríamos acreditar este IVA. En algún momento creo que también lo comentábamos de la comisión, porque en estricto sentido no está pagado. Pero esto sí va a depender exclusivamente del criterio de tu contador. En realidad, de todas formas, tampoco es tanto lo que estás perdiendo, porque la comisión que tiene, en este caso Airbnb, es del 3% masiva. Entonces, de los ingresos tampoco es tantísimo. Y justamente con Airbnb no hay forma en que puedas subir. Y hablo específico de esta plataforma porque realmente aquí no hay otra forma que te puedan pagar que no sea con medios electrónicos. Entonces, justamente si tú estás en plataformas por servicios de hospedaje y tu contador dice, vamos a declarar menos siendo persona física, pues no se puede. O sea, porque existe esta constancia y no puede haber una variación. Puede haber una variación hacia arriba si, por ejemplo, por alguna razón tú rentas tu casa por fuera porque ya fue alguien que fue a tu casa y después te contactó por fuera, pues sí lo puedes declarar en este régimen porque sí existe esa posibilidad. Sin embargo, pues no puedes decirle, no, solo recibí ingresos por 20, aunque hayan sido tu constancia diga 35. Aquí la sugerencia también es que les digo que nos hicimos expertos en esto, pero la sugerencia también, y ya esto ni siquiera es fiscal, no hagan este tipo de rentas por fuera. Si se las pueden evitar, evítenselas porque también en esta parte no les va a cubrir el seguro que tiene Airbnb por los servicios que presta. Entonces, si te llegan a romper, por ejemplo, de que una lámpara, de que la mesa, que lo que sea, eso sí va a estar cubierto normalmente por Airbnb. Si lo haces por fuera, evidentemente no hay un seguro de por medio. Y creo que eso también nos lleva a hablar de los ingresos por los seguros. Sí, justamente aquí recordar que, bueno,
no sé si lo sepan, espero que sí, pero si tienes ingresos por Airbnb y tienes algún desperfecto, algún inconveniente con los que estuvieron alojando tu casa, tú puedes hacer reclamos donde te rompieron, te mancharon, lo que sea. Y Airbnb, después de una revisión y algunos requisitos que ahí no somos tan expertos, pues te hace una devolución del monto que dices que te costó ese desperfecto. Obviamente, ese ingreso, como es un ingreso por un seguro, no es parte de tus ingresos por plataformas. Entonces, aquí hay dos opciones que pueden suceder con este ingreso. Que tenga que pagar impuestos o que no tenga que pagar impuestos. ¿De qué va a depender? Si ese dinero que te regresaron lo utilizas para adquirir un bien equiparable a lo que se dañó, es un ingreso que no se acumula. Si lo usas para alguna otra cosa, tendrás que acumular ese ingreso. Algo que también tenemos que tener como muy en mente, y aquí, por lo nuevo que llegan a ser estos ingresos digitales, depende de cada una de las legislaciones estatales. Sí. Pero puedes llegar a ver también que Airbnb va a estar tomando una parte de tus ingresos para pagar el impuesto sobre hospedaje del estado en el que estés. Obviamente ahí pues te va a aplicar el estado en el que esté tu bien, pero es importante que también sepas que esto está pasando y Airbnb directamente toma ese ingreso y se lo paga al estado en tu nombre. Eso lo hace con algunos estados y es importante que lo sepan. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de Querétaro. En 2020, que es cuando nace este régimen, la realidad es que nunca se hizo una reforma en la ley de ingresos del estado. Hasta el 2023, de hecho. Ajá, justamente, entonces no era, aunque tú sí tenías un ingreso y tal vez sí tenías que pagar un impuesto por hospedaje, pues en la ley no existía, entonces no estabas obligado a este pago de impuesto. Hasta que como en mayo más o menos hacen la reforma donde, si tienes ingresos por plataformas, también tendrás que pagar ISH, pero aquí a veces Airbnb hace tratados con los estados y dices, ¿sabes qué? Yo les retengo directamente al dueño de la casa y yo Airbnb te lo pago a ti. Hay otros estados donde dice, ¿sabes qué? No existió el tratado. Entonces, eso se lo entregan directamente al contribuyente y él tendrá que darse de alta en el registro de contribuyentes estatales y pagar ese impuesto por esos ingresos que obtuvo. Por ejemplo, también, específico Guanajuato, también existe un impuesto cedular por ingresos por este tema de plataformas digitales. Entonces, aquí también es importante estar conscientes de que estamos hablando de impuestos federales, que son los que a la mayoría de las personas nos preocupan y demás, pero también tendríamos que estar conscientes de los impuestos estatales que esto pueda detonar. Adicionalmente, esto es únicamente en parte de ISR. En parte del IVA, lo que pasa es exactamente lo mismo que en cualquier otro régimen. El IVA no cambia normalmente por los regímenes, salvo el RIF, pero eso era algo muy raro. Sí. En el IVA normalmente es el IVA de nuestras ventas menos el IVA de nuestros gastos, se le paga la diferencia del SAT o lo tenemos a favor. Acá es exactamente lo mismo, salvo que en este cálculo rápido que les estoy explicando del IVA vamos a tener una variación. Vamos a tener el IVA de nuestras ventas menos nuestra retención del IVA, que va a ser del 50%, menos el IVA de nuestros gastos. La diferencia o se le paga al SAT o la tenemos a favor, no hay más. Exactamente. Y bueno, también eso lo mencionamos al inicio, pero obviamente si optaste por pagos definitivos y tuviste ingresos directamente del usuario, solo tendrás que pagar el 8% de IVA y el 4% de ISR. Tendrás que emitir una factura al público en general por este ingreso que obtuviste y básicamente sería todo. De todas formas también, o sea, aunque ya tengamos una constancia de retención que está amparando el ingreso, hay que estar conscientes de esta parte donde estamos obligados sí o sí a emitir la factura al público en general. Entonces, si nadie de las personas que nos pidió alojamiento o que nos pagó un alojamiento nos pidió factura, todo se va al público en general. Si tenemos, por ejemplo, personas que sí nos pidieron facturas, entonces de nuestro total de ingresos vamos a restar las facturas que ya emitimos y ahora se va a emitir una factura por la diferencia al público global. En general. Y algo que también es importante mencionar y que lo menciona la resolución miscelánea fiscal es que la factura se le tiene que emitir al huésped por el monto total que haya sido pagado por el huésped. Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar todo esto para que podamos emitir nuestras facturas de manera correcta. Creo que, por último, ya para cerrar este episodio, puede llegar a darse el caso o la situación de que tengamos dos tipos distintos de ingresos.
Ya les explicamos que en la declaración anual se va a juntar todo, pero específicamente cuando tenemos ingresos por actividad empresarial, el SAT es muy claro también en la resolución miscelánea, y esto sí existe específicamente, y también para aquí dejarlo claro, es la regla 12.3.13 de la resolución miscelánea fiscal vigente para el ejercicio 2024, que nos habla de cómo vamos a tener que pagar cuando nosotros tengamos ingresos, por ejemplo, por actividad empresarial y por plataformas digitales. Y básicamente lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos estos dos tipos de ingresos, vamos a tener que presentar nuestra declaración a través del apartado de pagos provisionales llamado Declaración de ISR Personas Físicas, Actividad Empresarial y Profesional. O sea, lo que pasa es que todo se va a juntar. Vamos a tener nuestros ingresos por actividad empresarial, vamos a tener nuestros ingresos por plataformas digitales, vamos a sumar todo y nos vamos a poder acreditar en actividad empresarial las retenciones que hayamos tenido de plataformas digitales, pero todo se va a presentar como si fuera actividad empresarial. Sí. Creo que aquí es importante mencionar que esto lo platicamos porque en un TikTok que se hizo viral, dijeron que no se podía, que tenían que ser dos declaraciones diferentes porque existen los dos apartados, que no tenían que sumar, que estábamos... Incluso nos mandaron a leer. Sí. O sea, nos cancelaron un poco. Sin embargo, sí es importante mencionar esto. O sea, sí es importante entender esto porque, por ejemplo, incluso para ti como contribuyente te conviene más que estés en este apartado porque no vas a tener un salto tan grande en impuestos como lo mencionamos al inicio, o sea, en la parte de las generalidades, donde puedes salirte un impuesto de ISR a pagar muy alto porque no estás considerando deducciones. Entonces, si tú mes a mes estás pagando el impuesto de manera correcta o incluyendo tus gastos dentro del pago de tus impuestos, pues será lo más real lo que se pueda presentar en tu anual. Si tienes otro ingreso como salarios, puede haber variaciones, pero ya tendrían que ser las mínimas, no tener un salto de pagar 70,000 pesos de ISR en tu anual. Uh-huh. Y algo aquí también súper importante que menciona es que si tú ya estás en este supuesto donde tienes que presentar todo a través de esta declaración de persona física con actividad empresarial, aunque dejes de tener tus ingresos como persona física con actividad empresarial, vas a seguir presentando todo ahí. Uh-huh. ¿Para qué? Para que no exista una variación durante el año. Entonces, esto es importante que lo tengan claro porque, por ejemplo, puede darse el caso de que yo soy contador, no puedo estar en Recico. Bueno, de entrada, si tengo un ingreso por plataforma digital, no puedo estar en Recico. Eso de entrada ya me limita y me obliga a estar en persona física con actividad empresarial. Uh-huh. Pero sí puede darse el caso de que yo soy contador, tengo que estar en persona física con actividad empresarial y aparte tenga estos ingresos. Entonces es importante estar viendo justamente en qué régimen estamos, si son compatibles o no, para saber cómo va a aplicar y las reglas especiales que hay para cada una de estas combinaciones. Sí, por ejemplo, creo que aquí también sería importante ser claros. Si yo, por ejemplo, si tengo una renta normal de una casa más una renta en plataformas tecnológicas, tendré que hacer esas dos declaraciones. Una exclusivamente por mis ingresos de arrendamiento de una casa, un arrendamiento normal, y otra por el tema de plataformas dentro del tema del Airbnb o lo que sea. Si soy alguien de los que aún siguen tributando en el RIF, tendré que hacer mi declaración del RIF únicamente por los ingresos que haya obtenido del RIF y de manera mensual tendré que presentar mis declaraciones por plataformas tecnológicas. Entonces sí es importante tener estos, creo que son las únicas 3 variables que podemos tener entre plataformas y otros regímenes que pagamos impuestos de manera propia. Entonces para también tenerlo claro. Uh-huh. Y creo que con esto, después de ese contexto, generalidades y ya cosas específicas de el tema de servicios de hospedaje a través de plataformas tecnológicas, creo que podemos cerrar este episodio. Es importante mencionar, tratamos de hacerlo genuinamente muy completo, pero si hay algo que no está saliendo aquí, probablemente sujeto a asesoría. Entonces, sí es importante también que consideres la asesoría y sobre todo también, incluso esta semana tuvimos una asesoría con una persona a la que le dijimos, oye, a ver, o sea, estaba muy preocupada. A ser muy sinceros contigo y te voy a decir algo que no me va a generar ningún tipo de chamba a mí, déjalo en pagos definitivos. Pero sí es importante de todas formas que no perdamos el rastro porque este es un régimen que tiene constantes modificaciones, ya sea en legislación, o sea, tal cual en la ley, o a través de resolución miscelánea. Entonces, nada más, si tú, por ejemplo, estás en pagos definitivos, de todas formas, ten a tu contador de cabecera para que le puedas llegar a hacer algunas preguntas por rebote
de, oye, mi factura, ¿cómo la tengo que emitir? Si tengo que emitir factura, no la tengo que emitir, porque eso puede cambiar a lo largo de los meses y de los años. O sea, si tú, por ejemplo, en 2020 tomaste por definitivos y tenías, o te habían dicho que solo eran 300,000 pesos de los ingresos por plataformas y tal vez tienes más, ya no tienes que estar en ese supuesto de pago de impuestos. Entonces, sí es muy importante que estés en constante actualización respecto de este tema y de cómo funciona estos límites que nos da la ley, los porcentajes y demás. En caso de que tú quieras una asesoría porque tienes tu Airbnb y no te está quedando muy claro cómo lo están manejando, no sabes si lo están manejando de la forma correcta, de repente ya te mandaron a pagar 100,000 pesos en la anual y no sabes por qué, puedes agendar una asesoría con nosotros, Impacto Fiscal a tu medida, donde básicamente lo que vamos a tratar de hacer es entender cómo estás funcionando, detectar algunas cosas que se podrían mejorar para que tampoco tengas que estar pagando tanto impuestos y que con esto puedas optimizar lo que estás pagando. Vas a entrar a arpeaconsultores.com, vas a encontrar ahí asesoría 1 a 1, vas a poder checar toda nuestra agenda, también vas a encontrar el link aquí en la descripción y ahí vas a poder hacer tu agenda, nos vamos a conectar, vamos a platicar, vamos a darte estrategias y con eso estamos del otro lado, ¿no? Ya si te interesa aparte, emitimos una propuesta de servicios para nosotros poder ser tus contadores. Exacto. También recuerda seguirnos en redes sociales. Esperen, aún no. En caso de que tú seas contador y no tienes muy claro el cómo se está manejando este régimen o cómo lo tendrías que estar manejando, también en arpeaconsultores.com o acá abajo en la descripción de los comentarios vas a encontrar otra asesoría que es Contadores Plus, donde básicamente nosotros te vamos a poder hacer confirmaciones de criterios o te vamos a poder compartir esta experiencia que de verdad, o sea, hemos adquirido y hemos empezado con este régimen, al menos en Airbnb, desde junio. Y ya nada más estamos esperando a que diera junio para arrancar. Entonces te podemos compartir todo lo que sabemos al respecto de esto para que puedas darle un buen servicio a tus clientes y que justamente no vaya a ser de los que después acusen porque no están haciendo las cosas bien. Este servicio en realidad es de 1:30 porque aparte pues también hay como fundamentos legales, etcétera. Pero es un servicio especializado para contadores. También puede ser un poquito más técnico o no técnico. Pero el chiste es que tú puedas tener claro que estás haciendo las cosas bien. Y ahora sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, YouTube, Spotify, Reddit y TikTok. Gracias, Rubén. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.